Un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast de Daniel Tres Palacios, un gran amigo, una gran persona y que en este audio vamos a hablar, voy a revelar algo bien importante y curioso, algo que hemos estado escuchando estos días y ha cogido mucha fuerza. No es actual, no es actual el tema, no, o sea, no es nuevo, lleva más de 2000 años, pero es un tema que tiene que ver con nuestro presente y nuestro posible futuro. Nosotros a veces vemos que las cosas suceden, no le damos la importancia necesaria, pero quiero hablar un poco más sobre mí para los que apenas me están escuchando y no me conocen. Yo soy eh, Monseñor Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Por muchos años me he dedicado al Ministerio de Liberación y de Exorcismo y ayudarle a las personas en diferentes áreas. Somos católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Desde niño, el Señor a mí me ha dado muchas cosas. De pronto, esto le ha sucedido a algunos de los que nos están escuchando, que han sentido sensaciones, han visto cosas, han tenido algo que se llama premonición o ese pálpito de que algo va a suceder, o otros sueños que se revelan y se hacen realidad. De niño no entendía estas cosas, no comprendía, aún de joven eh, no les prestaba la importancia necesaria a estas circunstancias o a lo que me sucedía. Pero algo que sí tenía muy claro desde muy niño, desde muy pequeño, es más, me acuerdo de muchas cosas cuando era muy pequeño, y es los sueños. Dios siempre a través del tiempo, y más cuando he empezado el camino de la teología vivencial o carismática en la cual creemos en la sanación, en la liberación, en la prosperidad, en la mano poderosa del Señor, eh, que no es un mito, no es una leyenda, no es una teoría psicológica ni cuestiones de esas, sino que realmente Jesús, que hace 2000 años hacía milagros, se manifiesta hoy. Y lo ha hecho a través de la iglesia y de todas las iglesias que han estado caminando en la historia. Y se ha revelado y se ha manifestado y de muchas formas. Y los sueños, el don de los sueños y el don de interpretar sueños está en todos los pueblos semíticos, antiguos, mesopotámicos. Los egipcios tenían bibliotecas sobre la interpretación de los sueños, los sumerios, los griegos, los chinos, los hindúes, toda comunidad, toda civilización milenaria, antigua, tienen su vademecum, tienen su forma de interpretar las cosas. En el Antiguo Testamento, y vamos a Daniel y a otros, y en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios a través de los sueños habla, se manifiesta y da a conocer muchos conocimientos y muchas cosas que pueden o van a llegar a suceder. Grandes santos de la iglesia también a través de los sueños, visiones, Dios les reveló muchas cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre Juan, el apóstol, que escribe un libro muy polémico y muy fuerte y que nos causa mucha sensación y curiosidad, llamado el Apocalipsis, que la traducción es revelación, es algo que Dios le revela, es un mensaje encriptado que vamos a estudiar unos versículos bien interesantes y una revelación personal sobre ese campo, sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Regresando, en mi caso, desde niño el Señor me mostraba sueños. Para que entendamos un poco, hay dos tipos de sueños. El profético, que son mensajes que Dios da, a veces en simbología, a veces encriptados, a veces directamente, así textualmente como se lo soñó, así vivido, en- se realiza en nuestro contexto en tiempo real.
Y hay otro que es el psicológico, que es que nuestra mente, nuestro inconsciente guarda muchas sensaciones, preocupaciones, angustias, pensamientos y hace que en el sueño se revele. A veces no es solo en el día, sino pueden llevar meses esas cosas en nuestro inconsciente. Él va guardando y guardando y va guardando, es un disco duro ahí que va guardando y guardando y cuando menos piensen, es una forma de desfogue en el sueño para canalizar, transmutar, transformar esas sensaciones, pensamientos, angustias, preocupaciones. Esto lo habla bastante Sigmund Freud en el análisis de los sueños y otros investigadores que también tienen grandes investigaciones sobre la parte onírica o la parte de los sueños. Y Dios me ha dado esa gran bendición de que me muestra muchas cosas. Últimamente, en los últimos 2 años, he tratado como de recopilar, hablar. Algunos habrán escuchado algo, pero me gusta ponerlos en contexto para que entiendan un poco eh, qué es lo que estaba haciendo. Jesús, para que podamos entender, y los apóstoles y los discípulos de los discípulos y varios santos, Dios les revela algunas circunstancias de lo que puede suceder para que tengamos fe y confianza en el Señor. En la plenitud está Jesucristo y Él les dice claramente todo lo que va a suceder. Los van a perseguir, los van a calumniar, eh, van a pelear entre ellos, familia contra familia, nación contra nación, por un propósito mayor que es el reino de los cielos. Él profetiza su muerte y resurrección, la caída del templo de Jerusalén y la parucía o fin de los tiempos, o la segunda venida o tercera venida, como la quieran llamar, de Jesucristo. Sin más preámbulo, debemos de profundizar en algo que está sucediendo y que causa polémica en estos momentos. Aparte de la vacuna para el bicho, hay algo en el cual el microchip o ese implante para recopilación de datos está causando mucho miedo e incertidumbre. Pero ya vamos a hablar de eso porque para eso tenemos que leer la Sagrada Escritura y ver qué nos dice, qué nos interpreta, qué nos muestra la Sagrada Escritura. En varios audios, videos que están en internet, eh, he comentado muchas cosas que creo que son y son a veces visiones que el Señor me da, a veces son sueños que Él me da. Entre ellos pueden entrar y mirar en mi canal de YouTube las predicciones que hago del 2019 y en enero del 2020, donde varias se han cumplido, donde hablo en enero de este año, hablo del bicho, ya saben ustedes a qué me refiero. Ustedes saben que por cuestiones de implementación de medidas, de, de control de la información, hay palabras que no podemos utilizar si no nos penalizan, nos bloquean estos tipos de audios. Entonces, hablo también de cómo se va a desarrollar el bicho en Colombia. Hablo de que van a ver al transcurso del año, pues yo les he explicado varias veces que eso es algo que no va a pasar de la noche a la mañana y que se van a dar mutaciones y eso ha estado, las últimas noticias han salido, han salido sobre eso. Y de que Colombia que llegaría, bueno, en fin, pueden ustedes mirar que no estoy diciéndoles mentiras, pueden entrar y ver mis redes, porque algunos dirán, no, es que eso son mentiras, es que eso no es así. Bueno, los invito a que entren, revisen ustedes mismos, porque es importante que ustedes se den cuenta de que si yo les digo algo, no es para que me crean 100%, no tienen por qué creer nada, pero sí investigar y saquen ustedes sus conclusiones.
Em, Predije lo del Brexit, la separación, em, sobre un atentado que trataron de hacerle a Trump hace ya meses, posiblemente vuelvan a tratarlo de hacer. Em, la caída del sistema económico mundial que estamos pasando, apenas estamos despertando ese golpe tan fuerte, escándalos sexuales en la iglesia para este año, catástrofes naturales, volcanes, temblores, manifestaciones marianas también, la confirmación o la manifestación de los extraterrestres o los ovnis, los objetos no identificados, que el Pentágono y el FBI, la CIA y la Marina, pues ahorita desclasificaron varias pruebas de esa existencia. También he tenido sueños y en eso y visiones, por ejemplo, del bicho, cómo iba a empezar a afectar cuando se realizó una marcha para entrar alimentos a Venezuela. Ahí está en internet, lo pueden buscar. En el sueño vi que no iban a dejar y que se iba a formar un gran problema y iban a haber heridos y bueno, y así fue. También cuando se hicieron las manifestaciones aquí en Colombia el año pasado y otra serie de cosas. Entonces, cuando el río suena, piedras lleva. Y ahora sí vamos a hablar de esa revelación hoy en este podcast de Dani Tres Palacios, que es una primicia en la cual quiero compartir con ustedes lo que es un análisis que yo hago y un sueño que yo tengo. Entonces, en el sueño, eh, eso fue hace unos días, estaba como en un edificio grande, como importante en otro país, yo creo que era Estados Unidos o algo así, y dentro había unas oficinas, unos laboratorios, y en esos laboratorios tenía conciencia en el sueño que eso lo regía Satanás, el enemigo. Una organización que manejaba esos recursos, ese lugar, y que estaban experimentando con el microchip o con la forma de poder controlarnos a través de alguna incrustación en nuestro cuerpo. Y que ese era el plan del anticristo, eso es en el sueño, en el plan del anticristo, y que con eso querían controlar la humanidad. Ahora, en el sueño veía que eso no era fácil, pero que lo estaban desarrollando. Eso fue el sueño. Tenía la conciencia que el enemigo estaba ahí y que él está detrás de todas esas cosas y esa organización también estaba involucrada. Hablando del microchip, es algo que si lo vemos desde el punto positivista y bueno, pues es algo maravilloso porque usted tendría la opción de poder escanear su organismo, cómo está, y aparte de eso hacer transacciones económicas, ya dejaríamos de usar la billetera, las tarjetas de crédito, en fin. Desde el punto de vista positivo, pero como lo he hablado en otros audios, la bomba nuclear o la bomba atómica, cuando la desarrollaron, tenían un objetivo positivo, era el poder manipular, condensar la energía para efectos positivos, eh, para pues cambiar el paradigma de las energías convencionales, de la energía convencional. Pero otros se dieron cuenta de que esto se podía utilizar como un arma y todo lo cambiaron. Los que han estado en ese proceso, muchos se arrepintieron de su trabajo y colaboración. A nombre de la ciencia lo hacían para el desarrollo del ser humano, pero habían otros que lo tomaron para otro contexto más bélico.
Esto puede ser igual en esta tecnología o yo lo analizo o lo discierno, lo interpreto de esa forma. El microchip ya lleva años, eso no es nuevo, y este tema no es nuevo. Y el control, el nuevo orden mundial y el control de la población, el control de la economía, de la política, de la religión, esto no es nuevo, esto ya viene desde hace mucho tiempo y varios líderes y multinacionales en el mundo están en ese objetivo. Sobre Illuminati, sobre masones, sobre todos estos grupos clandestinos, por fortuna y bendición nuestra, son grupos desorganizados entre ellos. Dentro son muy organizados, muy eficientes, pero en la comunión, en la integración, en el trabajo conjunto de un grupo al otro, hay muchas diferencias teológicas, doctrinales, planes, proyectos. Hay algunas cosas que sí encajan en ese proyecto, hay otras que no, y en otras se vuelven rivales. ¿Por qué? Porque cada grupo quiere tener su poder y cada grupo quiere mandar como él quiere. ¿Quién está detrás? El enemigo. Entonces hablamos de algo que se llama el anticristo, algo que se llama la bestia, eh, que leemos en la Sagrada Escritura y debemos de darle el contexto que tiene. Esto en cuestión de mi interpretación del microchip, que ya hay varias personas que lo están usando y lo están desarrollando. ¿Cómo lo pueden extender masivamente a la humanidad? Con convenios, obligando países desarrollados a que lo implanten como medida eh, o por moda. Vemos el celular, vemos este aparatico y se fue volviendo tendencia y moda por las utilidades. Eh, pero ya desde hace mucho tiempo vienen rastreándonos, nos vienen, saben dónde estamos, qué hacemos, qué pensamos, qué gustos, qué proyectos tenemos, nuestros datos personales, eso ya lo tienen, pero quieren llegar a tener un control mucho más profundo, mucho más contundente. Claro está, y yo lo he dicho en varios audios, sobre el nuevo orden mundial, estos gobiernos clandestinos en algunos países que hacen fuerza para que esto se implante, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Primero, la presencia de Dios. Segundo, unificar el mundo es muy difícil. Para que haya un nuevo orden mundial y se manifieste el anticristo y el anticristo, que se dicen algunos que ya tiene como 30 años, que está próximo a de 25 a 30 años, encarnado, que pronto va a salir a la palestra, va a salir al mundo para dar y ser una solución a muchos problemas, no lo veo venir todavía, no lo veo venir. ¿Por qué? Porque para eso se necesita una unificación. Las Naciones Unidas nacen por ese deseo altruista de ayudar a la humanidad, pero como ustedes ven, en los que están ahí no hay una unidad uniforme, no hay una integración plena, no hay una camaradería que le podamos decir es que se respaldan, se ayudan 100%, no. Cada uno tira por su lado, como el dicho colombiano. Cada uno mira cómo sale adelante, cada uno mira cómo puede sacar su mejor partida. Y entre esos, como les digo, hay varios grupos de Illuminati, hay varios grupos masones, francmasones y de demás líneas, porque hay muchas, que se tienen su diferencias entre ellos, que tienen su enfrentamiento. Y mientras no haya unidad, Jesús mismo lo dice, un reino dividido no triunfa, no sobrevive, no permanece. Y es por eso que aunque quieran hacer muchas cosas y han logrado algunas cosas, todas totalmente no. Una cosa es planear, una cosa es indagar, una cosa es proyectar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán popular. Entonces leamos en este momento para ponernos un poco más en contexto histórico, teológico, Apocalipsis 13, el versículo 16, 17 y 18. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente,
Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vea quién es sabio. El que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Bueno, vamos a ver de que la Sagrada Escritura es muy fidedigna en los escritos como tal. Lo que no es muy fidedigno es algo que sucede cuando hacen las traducciones y cuando van haciendo los copistas en la antigüedad, fueron copiando eh, todo lo que es la tradición oral y todo lo que es la tradición escrita. Se daban errores del copista. Desafortunadamente, algunas cositas pasaron o interpretaron de una forma diferente. Esto no afecta para nada contexto histórico del escrito, el manuscrito, y su tradición y la teología y todo lo que presenta. O sea, un cambio, por ejemplo, en algunas versiones aparece eh, cuando el recaudador de impuestos se sube al árbol para ver a Jesús. Hay unas traducciones que dice el árbol del sicomoro. Claro, eso tiene un contexto, porque el sicomoro representa muchas cosas, pero hay otras que dice se subió al árbol. Las dos traducciones eh, y el estilo con que se escribe la gramática, la sintaxis, eh, la formología de la escritura, dan el mismo hecho, se subió a un árbol, ya que sea grande, pequeño, de tal cosa, lo otro, es secundario, pero sí le imprime un carácter más místico y de más conocimiento, sobre todo exegético, de histórico. Esto es un ejemplo para que nosotros podamos entender. En el Codex Farmi Receptus, eh, que es el más antiguo, uno de los más antiguos, donde aparece la cifra del 666 que escribe muy posiblemente Juan, el discípulo amado, el menor, en Pasmos, en la isla donde estaba preso, a donde escribe el Apocalipsis, que es un documento de los más complejos de entender. Tenía una claridad profética tanto en ese momento, en el futuro medio y en el futuro lejano. En ese momento se creó, los escritos los revisaban y por tanto tenían que hablar con un lenguaje encriptado, un lenguaje secreto, un lenguaje que solo, como dice la Sagrada Escritura, como acabamos de ver, como la frase, vean quién es sabio. O sea, el que tiene esa sabiduría, la gnosis, el conocimiento divino de Jesús, para poder entender en forma más plena. Hay dos hechos importantes en el pasaje 16, en el versículo 16, 17 y 18. En el 18 nos habla del número, de su número, y dice es la cifra de un ser humano. Nos está remitiendo de que habla de una persona. Y en ese contexto y en ese momento hablaba de Domicio, o César, o Nerón, que fue uno de los que más persiguió a los romanos y le echó la culpa. Bueno, esto no se han puesto de acuerdo los historiadores, pero muy posiblemente sí le echó la culpa a los cristianos del incendio que él mismo provocó para hacer unos cambios estructurales y civiles que no le querían aprobar el Senado, pero que él se las ingenió para matar dos pájaros de un solo tiro. Poder construir, tenía entonces que destruir y quemó y ardió Roma por bastantes días y quitarse la plaga para ellos de los cristianos. Pero en este Codex Receptus, el número intermedio, en el número de la mitad del 666, no se ve con legitimidad, no se ve claro. Y la mayoría de estudiosos afirman, y yo estoy con ellos, de que es el 1, entonces sería 616. Y San Irineo, desde tiempos antiguos, un padre de la iglesia, un teólogo, doctor de la iglesia maravilloso,
hace el mismo comentario y la interpretación. Y al traducirlo a los números romanos, da el, el encriptado, el descifrado de Domicio o César mató vilmente a Cristo o a los cristianos eh, o los va a matar. Es una cuestión de interpretación. Entonces, en ese contexto, en ese momento, está hablando de que Domicio, que era el nombre que tenía antes de llegar a ser emperador, Nerón después toma el nombre de Nerón. Nerón toma el nombre de Nerón, una redundancia, para poder eh, seguir con el imperio, ¿no? Ser el emperador, seguir con sus políticas, por eso cambia. Era algo muy común en esa época y en tiempos posteriores el cambio de los nombres. ¿A qué se refería Juan? De que llegaría un momento en que este personaje él está dando un aviso a todas las iglesias y comunidades, los que los leyeran, de que tuvieran mucho cuidado, eh, porque habían épocas donde habían emperadores que ignoraban, ignoraban el cristianismo, no le ponían cuidado, lo veían como otra religión, otra secta, otra cosa, y no le veo ninguna, pero algunos otros sí fueron muy duros y hicieron hicieron una gran persecución con los cristianos. Entonces Juan les avisaba y se implementaron varias medidas en esa época para poder tener un control mercantil y económico de las transacciones y entre ellos el poder marcar a las personas con un cierto tatuaje, con un cierto símbolo para poder comercializar, cosa que fracasó, pero que sí lo intentaron y funcionó en algunas regiones del vasto imperio romano. Ahora hacemos la proyección hacia el futuro y volvemos a leer el versículo 17. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. Hablamos de que este plan de tomarse el mundo, de implantar un nuevo orden mundial, es con un objetivo de esclavizar a la humanidad, de buscar, y leemos en el versículo 16, pues que todo grande y pequeño, rico y pobre, libre y esclavo, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y busca a través de este control controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra economía, nuestra política, para, entre comillas, tener una armonía y una justicia social internacional, mundial, donde todos se beneficien de todos y estemos en un nivel muy bueno, pero con unas normas y con una esclavitud que nos puedan manejar y controlar. Y ahí entra lo del sueño, ahí entra lo del sueño. Una de las, aparte de todo lo que hagamos en Internet y lo que usemos estos aparaticos, los celulares, está registrado y pueden con inteligencia artificial predecir qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, qué vamos a hacer, cómo poder visualizar qué es las tendencias y pensamientos. El sistema económico ha estado fracturado y está en una caída muy fuerte. Y en lo que es el intercambio, y lo estamos viendo, hace unos días vimos como el día, aquí en Colombia, el día sin IVA, y fue una medida excelente porque al principio, el primer día sin IVA salieron como locas detrás de allá los centros comerciales y grandes superficies a comprar y eso fue algo funesto porque obviamente el contagio se subió. Ahora lo hicieron virtual y muchas cosas ya están pasando a la virtualidad. Eso quiere decir que el dinero plástico, que llamamos así, o digital, está teniendo un cambio y eso hace de que todo esté registrado y que todo se pueda desarrollar bajo ese método que lleva ya muchos años.
desde los años 40, 50 empezó este proceso ya en forma. Antes venía en teorías, antes venía como en una proyección, pero empezó su plan en el nuevo orden mundial desde el año 40 y 50, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que nos va a llevar a que se pueda dar esta implementación de estos elementos y del chip o microchip o injerto que nos quieran hacer, incrustarnos algo para que sea mucho más rápido para la canalización de datos, de sentimientos, de pensamientos, de actitudes, de nuestro organismo, su funcionamiento. Como lo digo, desde forma positiva está muy bien, pero sabemos que la mentalidad del ser humano a veces no es constante en ese pensamiento positivo y se puede volver en algo muy diferente. Y volviendo al sueño, como les decía, estaba en ese gran edificio y estaban incorporando esa tecnología con ese objetivo y el enemigo estaba ahí atrás. Entonces, sí, para mí, ya cada uno sacará sus conclusiones. Eh, Esto está empezando, no nos van a vencer, no nos van a ganar, no nos van a dominar como ellos quieren. Primero está Dios. Segundo, como les doy el planteamiento, es muy difícil porque cada sociedad y cada país lucha por sus intereses. Corruptos o no corruptos, luchan por sus intereses. Entonces no es fácil de unificar esto, pero no quiere decir que sea imposible y pueden tomarse en sus mañas y sus artes oscuras para poder generalizar y que todos los habitantes del planeta tengan ese microchip, que sería algo institucionalizado por el enemigo, para el reino del enemigo, para buscar esa bestia, ese anticristo, eh, que se puede generar en el futuro, como muchos hablan que ya está, que camina sobre la faz de la tierra y está esperando su momento para manifestarse al mundo. Oremos, pidámosle al Señor. Es bueno no sugestionarnos de estos temas, pero sí es bueno entenderlos y comprenderlos. Espero que hayan pasado un rato agradable, un rato donde su mente pueda expandirse y conocer y conectarse con estos pensamientos, estas teorías, estas realidades que como a mí le ocurren a otros, donde hay manifestaciones del Señor. Dios los bendiga, bendiciones y que el Señor los proteja y los guarde y los libre de todo mal y los selle con el sello indeleble de la sangre de Cristo. Bendiciones.